Bueno, le invito a cerrar sus ojos una vez más y pedir a Dios que continúe con nosotros. Señor, te damos gracias una vez más porque prometeste que donde estuviesen 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarías con nosotros. Por eso creemos que estás aquí ahora. Y estás aquí porque tiene un mensaje para nosotros. Tiene bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia. Y tiene también ganas para que tomemos decisiones que van a acercarnos más de ti. Por eso, Señor, que tu Santo Espíritu tenha total acceso a nuestra mente y corazón ahora. Que tus ángeles estén con nosotros en este lugar. Ayúdanos a comprender tu palabra y a vivir tu voluntad para nuestra vida. Bendiga a nuestra familia que no está cerca de nosotros, están lejos de nosotros, pero que no estén lejos de ti. Bendice a ellos también. Es lo que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios, queridos, hay muchas órdenes y consejos. Pero hay por lo menos 2 que son más difíciles que otros. Y entre estos 2 hay uno que es más difícil aún. Y me gustaría descubrir contigo cuáles son estas órdenes de Dios. ¿Cuáles son estos consejos de Dios? Na verdade, não são consejos, são órdenes. São mandatos de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son ellos? El primero de ellos está en Mateo capítulo 17, versículo 5. Mateo capítulo 17, versículo 5. En realidad es el contexto de la transfiguración. Ahí está. Muchas gracias. El contexto es de la transfiguración. Jesucristo llamó para cerca de sí 3 de sus discípulos para que viniesen con él. Y después de un día muy cansativo, aún así, subir con Cristo arriba de una montaña, de un monte. Y ellos fueron. Elena White nos dijo que ellos no comprendían por qué Jesucristo había llamado a ellos para subir aquella montaña. Ellos no comprendían. Ellos estaban cansados. Y ellos miraban a Jesucristo y sabían que él también estaba cansado. ¿Por qué ellos estaban subindo ahora un monte y ya ahora la oscuridad estaba a su alrededor? Ellos no comprendían. Hay veces que Jesucristo nos pide para hacermos algunas cosas que tampoco nosotros conseguimos comprender. Pero siempre hay algo mejor. Si confiamos en Él, si esperamos en su providencia, en sus planes, siempre vamos a ser bendecidos. Siempre. Mientras llegaron a un lugar, Jesucristo se alejó un poquito de ellos para orar. Y ellos empezaron a orar también porque estaban mirando a Jesucristo y viendo que Él estaba sufriendo en oración, clamando a Dios. Él ya tenía avisado a sus discípulos por 3 veces que ellos estaban indo para Jerusalén y allá Jesucristo iba a ser entregue y sufrir hasta morir, pero después en el tercer día iría a resucitar. De repente, una gloriosa luz envolvió a ellos, Jesucristo, no a ellos, Jesucristo. Y los discípulos despertaron y vieron 2 personas y reconocieron que eran Moisés y Elías.
y Elías, que estaban con él, hablando. Elena White nos dijo que la divinidad de Cristo ultrapasó su humanidad y tornóse visible, posible para ellos. Y era muy intencional llamar a estos 3 discípulos, porque ellos fueron líderes de la iglesia. Estos 3 discípulos en el comienzo de la iglesia. Y Cristo deseaba que ellos supiesen que Él era Dios. Ellos no podrían tener dudas sobre eso. Bueno, de repente, versículo 5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Ahí está. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, complete, a Él oíd. Aquí está la primera orden de Jesucristo, o mejor, de Dios en este momento, Dios el Padre. ¿A Él quién? A Jesucristo. A Él oíd. Es un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente nos gusta oír aquilo que es bueno para nosotros. No nos gusta oír aquilo que de alguna manera nos confronta. ¿Existe esa palabra? Nos confronta. No nos gusta. No nos gusta ser en algún momento reprendido, aún más aconsejado. No nos gusta. Pero el único compromiso que Cristo tiene en todo que habla, en todo que hace, es con la verdad. El compromiso de Jesús no es tanto conmigo como es para con la verdad. Y por eso mismo, a veces las personas no comprenden cómo la iglesia adventista es una iglesia que continúa creciendo, se desarrollando alrededor del mundo, mientras tiene verdades quizá en algunos momentos duras, desafiantes. Pero queridos, nuestro compromiso no es con el mundo, con las personas en primer lugar. Nós temos sim um compromisso com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, mas nosso primeiro compromisso como igreja, como cristianos, tem que ser com a verdade. Por mais difícil que ela seja em alguns momentos. Pero no soy yo. Tuvo en el pasado. Hubo un profeta llamado Micaías en el pasado, que fue llamado por Acab para venir hasta él, su presencia, junto con el rey de la Judea, y hablar aquello que Dios quería decir. Pero a Acab no le gustaba a Acab este profeta. ¿Por qué? Porque era el único profeta en todo el reino que somente hablaba la voluntad de Dios. Y a Acab le gustaba escuchar los otros 400 profetas de Baal. Porque todos ellos decían aquello que él quería escuchar. Y no aquello que Dios realmente quería decir. Y cuando él llamó Micaías dijo la verdad. Pero fue encarcelado por eso. Pero su compromiso era siempre con la verdad. Pero es el primer desafío que Dios nos hace en esta noche. Oíd la palabra de Jesús. Oíd. Amigos, todos aquellos que ya tuvieron esa experiencia, seguramente todos nosotros ya pasamos por eso.
¿Te recuerdas cuando era pequeño, niño, y tu mamá dice así: hijo, hija, toma y lleva junto contigo tu jaqueta, tu casaca, porque puede ser que haga frío. No, mamá, está quente, está caliente, está todo bien, está un día lindo, no va a llover, está tranquilo. Hijo, pone tu jaqueta en tu mochila, lleva. No quiero cargar este peso, no necesito. Amigos, justamente en aquel día que tú no llevas la jaqueta, el tiempo cambia totalmente y tú pasas frío. ¿Pasó eso contigo alguna vez? Conmigo algunas veces, especialmente en acampamentos, dormindo en carpa. Y hoy mi esposa pasa lo mismo. Estaba ahora en un viaje para Perú, y toda la previsión del tiempo decía que estaría caliente, tranquilo. Y mi esposa, mientras estaba, porque me gusta hacer mi propio equipaje, ¿no? Arreglar todo. Mientras estaba haciendo mi equipaje, preparando todo, tiene una palabra para eso. ¿Cómo se llama? Armar mi equipaje. Armar, gracias. Mientras estaba armando mi equipaje, mis cosas, mi esposa habló: ponga una jaqueta. No necesita, mira aquí. La previsión del tiempo está tranquilo. Ponga la jaqueta, va a pasar frío. No, tranquilo. Amigos, pocas veces pasé tanto frío en mi vida. Pero el peor de todo no fue pasar frío. Fue decir para mi esposa por WhatsApp: mi amor, tengo frío. ¿Cuál fue su próxima mensaje? Aquelas carinhas, de sonrisa, sí. Y me dijo: ¿no te dice? ¿No te dice? Una vez más, mi papá, me gustaría mucho hacer una caminada bajando por la selva, junto con algunos amigos líderes de conquistadores más viejos, más grandes que yo, más grandes. Me gustaría mucho hacer esta caminada con ellos, bajando en la Serra del Mar, en São Paulo. Una serra muy cerrada. Pero pregunté a mi papá, yo tenía 16 años, 15 para 16 años, y sería todo un fin de semana. Y pregunté a él: papá, ¿puedo ir en esta caminada, en esta aventura? Y mi papá me dijo así: no, creo que no es bueno, es peligroso, no es bueno. Pero papá, me gustaría tanto, por favor, déjame ir. Insistí tanto que él me dijo. Mi papá era un hombre de Dios, hasta hoy es un hombre de Dios, tiene un relacionamiento con Dios increíble. Es mi mayor discipulador. Y él me dijo así: mi hijo, déjame orar y hablar con Dios en esta noche. Y mañana por la mañana te respondo, te contesto. Ok, fui descansar. Mañana por la mañana, la primera cosa: papá, ¿puedo salir? ¿Puedo ir en esta aventura? Y él me dijo: mira, hijo, yo oré a Dios antes de adormecer, descansar, pidiendo que Él me mostrase si podría ir o no, dejar usted ir o no. Y yo tuve un sueño. Y en este sueño me desperté muy atribulado, porque en este sueño yo vi que usted tenía ido, pero estaban trayendo a ti muerto. ¿Cómo se llama un caixão? Cajón, sí. Estaban trayendo tu cuerpo en un cajón, para mí y para su mamá. Y fue muy terrible este sueño. Pero hijo, la decisión es tuya. Si desea ir, no hay problema.
Entonces oré, miré a él y le dije, ni quería mismo, no me gustaría mismo, ¿para qué? No quiero más. A veces, querido, si no acepta o no escucha por bien, va por malo. Pero en este momento decidí escuchar a mi papá, oír mi papá. Y bueno, yo creo que fue una buena decisión porque acá estoy aún hoy. ¿No? Pero ¿por qué es importante oír a Jesucristo? Porque Dios mandó, claro, esta primera respuesta. Pero ¿por qué más es importante escuchar la palabra de Jesús? Juan capítulo 2, versículo 5. Perdón, Juan capítulo 6, versículo... Juan capítulo 6. Aquí está. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro. Bueno, 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Tú tienes las palabras de la vida eterna. ¿Por qué es importante oír Jesucristo? Porque Dios el Padre mandó. ¿Pero por qué más? Porque solamente Jesucristo tiene las palabras de la vida eterna. Hay mucha gente buscando recibir o comprender las palabras de la vida eterna, o qué significa eso, la salvación, en otras fuentes. Bueno, yo llamé un Uber ayer para regresar del shopping, porque había caminado 50 y tantas cuadras y no aguantaba más caminar. Llamé un Uber y mientras estaba veniendo para el hotel con él, empezamos a charlar, a hablar, y él empezó a decir sus filosofías de vida, misturando Jesucristo con Buda, con Mahatma Gandhi, colocando todos ellos en el mismo nivel. No, son todas personas muy sabias, así. Yo creo que las religiones todas tienen el mismo fin, conducen al bien mayor. O sea, muy confuso. Pero hablé con él y en un momento le dije así, amigo, llegamos al hotel, no tenemos mucho tiempo para charlar ahora, pero una cosa debo decirte. Hay una cosa que torna a Jesucristo diferente de todos estos que usted me dijo. Todos están muertos y Él es Dios. Punto final. Él es Dios. Todo lo que pasa después de eso es una cuestión de presupuesto. Si acepta a Jesús como Dios, como el creador del mundo, todo el resto cambia en tu vida. Ahora, todo lo que está me diciendo, yo entiendo que el problema no está con lo que está me diciendo, con tu presupuesto está el problema. No acepta a Jesús como un Salvador. No acepta sus palabras como palabras de vida, palabras que tienen poder de darte salvación eterna, o si no aceptarlas, llevarte a perdición eterna. No te crees así. Y esto hace la diferencia entre mi fe y tu fe. Y seguramente va a hacer diferencia entre mi destino y tu destino. Pero la decisión es tuya. Él bajó sus ojos y me dijo así, necesito hablar más contigo. Precisamos charlar más. Pero gracias, fue muy bueno. Nos despedimos allí y yo espero que una semilla, por la gracia de Dios, en el momento cierto, pueda dar frutos para el Señor. Oír la palabra de Dios es importante porque Él y solamente Él tiene las palabras de la vida eterna. Ahora vamos a la segunda orden, Juan capítulo 2, versículo 5, que todavía es más difícil
que esta que é oíd las palavras de Jesús, oíd a Él. Oíd é a primeira. Pero há uma outra que é mais difícil aún. A primeira vino de la boca de Deus. A segunda agora viene de la boca de um ser humano. Pero um ser humano especial. Mira que diz Juan capítulo 2. Aqui, las bodas em Caná de Galileia, acabou el vino, não tinha mais, a festa todavía não tinha acabado, foi um desespero. Chegam hasta Maria e lhe pedem para ajudar. Agora mira versículo 3 adelante. E faltou vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los que servían, aquí está la segunda orden, más difícil. Haced todo lo que Él os diga. Haced todo lo que Él os diga. La primera orden es oíd todo lo que Él dice. Todo lo que Él dice. Agora la segunda es haced todo lo que Él diga. Haced. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer todo lo que Ele manda? E mira por que é mais difícil. Porque lo que está envolvido, a palavra, ou melhor, que envolve a palavra todo? Quantas coisas? Todo. Quer dizer que, de alguma maneira, em meu relacionamento com meu filho, eu tenho coisas para fazer que Jesucristo dijo. Em meu trabalho, eu tenho coisas para fazer que Jesucristo dijo. Em minha vida financeira, eu tenho que fazer algumas coisas que Jesucristo dijo. Em meu relacionamento com minha esposa, em meu matrimônio, eu vou ter que fazer algumas coisas que Jesucristo dijo. Ou seja, involucra todo de minha vida. Nada queda fora. Todo. Por isso é mais difícil. Pero é uma ordem da palavra de Deus. E por que é importante? Em primeiro lugar, porque mientras estamos obedecendo a ordem de Deus, Ele está realizando os milagros em nossa vida. Como assim? Aqueles siervos tomaram, como é o nome em espanhol? Tinajas. Estas tinajas tinham cerca de cada uma, de acordo com os pesquisadores, 60 hasta 70 litros é o que soportava, o que cabia aquelas tinajas, de água ou qualquer outra coisa, 60, 70 litros. E tinha quantas tinajas, de acordo com a palavra de Deus? 6 tinajas. E aqueles homens, Jesucristo agora los mandou buscar água com aquelas tinajas. E eles foram a buscar água. E eles, mientras estavam buscando, eles estavam mirando el água caindo, llenando aquelas tinajas. Eles viram que era água. Eles sabiam que era água. Pero, mientras estavam volvendo de la fuente del agua, hasta donde estavam reunidos a la festa, ¿qué pasó en aquelas tinajas? Un milagro. E para eles foi uma surpresa de la mais grande, porque quando o dueño de la fiesta, o el responsable por esta fiesta, sacou um vaso de que seria supostamente água, e agora era o melhor vinho que ele já tinha experimentado em toda a sua vida. Aqueles servos quizá miraram um ao outro e disseram assim: ¿qué passou? Nós buscamos água e agora vinho. Queridos, mientras nós estamos obedecendo a la ordem de Deus, mira, mientras estamos obedecendo a la ordem de Deus,
Dios va operando un milagro. En la mayoría de las veces, nosotros no nos apercebemos de esto. Pero Él está realizando un milagro. Mientras estoy obedeciendo, mientras estoy haciendo aquilo que Él me pide para hacer. Por esto este es el primer motivo, porque es importante hacer todo que Él me mandara hacer. Segunda razón. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Mira. Versículo 27 hasta 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él, Jesucristo, dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aquí Jesús está colocando las dos órdenes juntas en un único texto, en una única frase. Bienaventurado, antes de ser bienaventurada mi mamá, María, bienaventurado es todo aquel que oye la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Estes son bienaventurados. Y mi pregunta, ¿qué es ser bienaventurado? Esta palabra que está acá y fue traducida para nosotros como bienaventurado es Macarios, que significa literalmente una persona mucho feliz. Mucho feliz. Alguien que no se puede contener de tanta felicidad. No hay palabra en nuestro idioma, sea castellano o sea portugués, que traduzca de una manera más correcta esta palabra. ¿Por qué nosotros no utilizamos bienaventurado? No utilizamos eso. Pero es una persona que está mucho feliz. Este es el significado de esta palabra. Y Jesucristo dice que una persona que está explotando de felicidad es aquel que oye la palabra y obedece la palabra. Tercer lugar, porque es una cuestión de vida o muerte. Mira que Proverbios capítulo 19, versículo 16 nos dice. Proverbios capítulo 19, versículo 16. Proverbios 19, versículo 16. Ahí está. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. En otras traducciones, guarda su vida. Pero morirá el que menosprecia los caminos de Jehová. El que guarda el mandamiento, guarda su vida. Aquel que obedece a Dios y sus palabras, gana vida. Pero aquel que menosprecia a Dios y sus palabras, morirá. Es una cuestión de vida o muerte. Queridos, fidelidad, o mejor, felicidad en la palabra de Dios está íntimamente ligado con estas dos cosas: oír a Dios y a obedecer a Dios. ¿Qué más tú deseas a no ser feliz en esta tierra? ¿Cuál es la ganancia, las ganas de cualquier ser humano? Cualquiera. Ser feliz. ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué tú casaste? ¿Te casaste? ¿Para qué? ¿Para qué tú tienes hijos o tú tuviste? Ah, qué difícil estos verbos, amigos, la conjugación de ellos. Tuviste. ¿Para qué tú tuviste hijos?
¿Para qué está haciendo un plan de viaje, quizá, de vacaciones? ¿Para qué nosotros vivimos? A no ser para sermos felices. Pero ¿dónde está la felicidad de acuerdo con la palabra de Dios? Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 hasta 13. Estamos agora en el final. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Complete, ¿para qué? Para que tengas prosperidad. Pero me gusta más una otra traducción que dice, para que sea plenamente feliz. Porque prosperidad en la palabra de Dios no tiene que ver solamente con dinero. Hoy nosotros tenemos esta plaga que es la teología de la prosperidad. Una interpretación absurdamente errónea, errada de la palabra de Dios. Prosperidad en la Biblia es una persona plenamente feliz consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, para que tengas prosperidad, felicidad. El último texto de hoy, Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. El más grande capítulo de la Biblia. Lo más grande. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados, una vez más, Macarios, aquí ahora claro, no en Macarios en griego, aquí está en hebraico. Bienaventurados son aquellos muy felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Felices, muy felices, son aquellos que guardan los testimonios de Dios. Con todo el corazón lo buscan. ¿Cómo nosotros buscamos a Dios? Tú buscas a Dios cuando habla con Él. Tú buscas a Dios cuando en el inicio del día te pones ahora delante de Dios y abre tu corazón, empieza a decir a Él, Señor, aquí yo estoy para oírte. Señor, aquí tengo tu palabra en mis manos. Habla comigo, Señor. Isto é buscá-lo de todo o coração. Senhor, habla comigo. Diga-me qual é tu vontade para minha vida. Ajuda-me a compreender que tu queres, que esperas de mim. Isto é buscar de todo o coração ao Senhor e quedar-se em silêncio, leyendo, reflexionando, para escuchar a voz de Deus. E quando Ele te revela a sua vontade, Senhor, agora daqui eu vou sair de tu presença, pero necessito de tu Espírito para viver isto em minha vida hoje. Ajuda-me. Isto é buscar ao Senhor de todo o coração e obedecer sua vontade, seguir seus estatutos, seus mandamentos. E quem hace isso? Nos dice la palabra de Dios, es muy o qué? Feliz. No hay otro secreto. No hay otro atalho. Es así. ¿Te quieres ser feliz? ¿Sí o no? Sabía que hace 42 años, lo más grande e trágico acidente aéreo passou em uma isla a oeste da África, uma isla muito pequena.
tanto el avião de KLM, um Jumbo, quanto um Boeing 747 de Panam. Os dois estavam indo para Las Palmas, uma isla, pero uma isla onde tuvo um atentado terrorista com uma bomba e por isso este aeropuerto foi cerrado. E todos os vuelos foram desviados para um aeropuerto, uma isla chamada Tenerife. Um aeropuerto chamado Tenerife que quedava a 70 quilômetros distante de Las Palmas. Este Jumbo da KLM estava lleno com quase 300 pessoas e o Boeing 747 de Panam tinha quase 400 pessoas a bordo. 392 pessoas. Há muitos detalhes na história, não tenho tempo agora para contar, mas o que passou? O tráfego para aquele aeroporto quedou muito complicado, porque era um aeroporto pequeno. Eles não estavam tão preparados assim, mas aún assim estavam fazendo o melhor. Pero por alguma razão, estes dois aviões quedaram em la mesma pista. KLM estava aguardando a liberação para começar sua corrida e começar seu despegue. Mientras Panam estava tentando salir, encontrar sua saída para liberar esta pista para KLM, que tinha a preferência para despegar. O problema foi que, e isto cambiou, depois desse acidente, cambiou muita coisa na história da aviação. O problema foi que o comandante deste avião da KLM era o mais preparado comandante desta empresa. Incluso era su garoto propaganda, su chico propaganda, não chico propaganda, sim, para esta empresa. E nesta época, nadie podia confrontar a palavra de um comandante. Não tinha norma, não tinha regra para isso. Nadie podia contestar. Ele recebeu ordens claras da torre de comando, dizendo: não te vayas aún, espere que nós vamos dar a liberação para tu despegue. E poucos minutos antes, um forte nevoeiro, assim que se diz, niebla. Uma forte niebla tomou conta desta pista, a ponto de eles não conseguiam mirar mais de 300 metros, quando as normas diziam que para despegar tinham que mirar 700 metros para poder despegar. Ou seja, eles não se viam, nem Panam, nem KLM, não se viam. Pero Panam estava seguindo as ordens da torre de comando e estava buscando sua saída. Pero en aquel tiempo había una norma que en esta empresa KLM, que los pilotos que por alguna razón atrasasen sus vuelos, ellos eran punidos, castigados. Y él no quería atrasar. Y más, mientras estaba haciendo este pozo, esta aterrizaje aquí, él pidió para colocar 500.000 litros de combustível. Abasteceu completamente o avião, que não era comum, porque ele não necessitava de todo isso para ser seu último tramo. Não necessitava. Pero llenou de combustível seu avião. E queridos, quando ele empurrou sus manetes para empezar su corrida por la pista, el ingeniero de vuelo, que en aquel tiempo aún tenía 3 personas en el cockpit, él dijo: pero el Panam ya salió de la pista. El piloto comandante no escuchó, él repitió:
El Panam, ¿ya liberó la pista? ¿Podemos despegar? Sí, seguro. Pero la torre de control tenía dicho, no te vayas hasta que nosotros te liberemos. ¿Qué pasó? Fue la más grande tragedia de la historia de la aviación. Panam, quando mirou, o comandante del Panam, quando mirou que eles estavam chegando, ele empujou sus manetes com toda a força para que o avião e desviou o caminho para ir para a grama, césped, para o césped, pero não deu tempo mais. Os motores e também as ruedas destruyeron la parte de arriba y una grande explosión pasó. Puede pasar una más. Ahí está. De todos los pasajeros del vuelo KLM, todos perdieron su vida. De los pasajeros del Panam, 61 solamente sobrevivieron. Y cerca de 330 personas perderam sua vida. Tudo por quê? Todo por quê? Porque uma pessoa decidiu não ouvir e não obedecer a voz. Ele não venia lo que a torre de controle estava mirando. Él no tenía el conocimiento que aquel que estaba en la torre de control tenía. ¿Puede pasar? Yo creo que tiene una más. Ahí está. Esta es la última. Queridos hermanos y amigos, pasa lo mismo conosco y con nosotros y con Jesucristo. Tú no estás en la torre de control de tu vida. Mira ahora para mí aquí. Tú no estás en la torre de control de tu vida. Jesús está. Y Él ve lo que tú no puedes ver. Por eso Él te pide hoy, por favor, oíd mi voz y haced lo que estoy te pidiendo. Porque yo conozco lo que tú no conoces. Yo estoy mirando aquilo que tú no ves. Por eso confía en mí. Nosotros no conocemos cara a cara a aquel que se asienta en la torre de control. Pero tenemos su voz. Ahora la decisión de escuchar y oír y hacer es tuya. Pero las consecuencias también. Y lo más triste es cuando nosotros decidimos no escuchar la voz de Dios y no obedecer su palabra. Personas que están a nuestro alrededor sufren también. O son bendecidas también. Depende de tu decisión. Me gustaría preguntar hoy, ¿cuántos hoy desean decir al Señor, Señor, me gustaría hoy renovar mi decisión de escuchar antes de cualquier otra voz por la mañana, tu voz, y hacer antes de cualquier otra cosa tu voluntad? Acepto el control de Jesús en mi vida. Te entrego hoy nuevamente, Señor, el control de mi vida. ¿Cuántos desean decir esto a Dios hoy? Póngase de pie si es tu deseo verdaderamente. Amén, amigos. Es una decisión importante. Seguramente son las dos órdenes más desafiantes de la palabra de Dios. Pero también son las dos órdenes con la más grande promesa: la vida eterna y la felicidad plena, aún empezando aquí en este mundo.
Vamos a orar y conversar con Dios. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti para pedirte misericordia, gracia. Por favor, Señor, perdónanos, porque quizá en algunos momentos de nuestra vida nosotros tuvimos la misma reacción que aquel comandante. Asumimos el control y no llevamos en consideración a aquel que estaba sentado en nuestra torre de control de nuestra vida. Perdónanos por eso, Señor. Por las tragedias que quizá ya pasamos en nuestro pasado. O quizá hasta hoy estamos pasando por cuenta de nuestras decisiones malas, Señor. Pero hoy renovamos nuestro compromiso y aceptamos tu comando en nuestra vida. Aceptamos tu voluntad. Ayúdanos mañana por la mañana. Primera cosa, Señor, nos colocarmos diante de ti, nos ponermos delante de ti para escuchar tu voz, oír tus palabras y salir para trabajar, para servir, para hacer lo que fuera, Señor, pero decididos a hacer tu voluntad. Úsanos, Señor, como tus instrumentos y ayúdanos a no tomar el control de nuestra vida en nuestras manos, pero dejar todo lo que somos, que tenemos en tus manos. Señor, danos tu gracia en esta noche. Llévanos en seguridad para nuestra casa, para nuestro lugar. Y bendícenos mientras estuviéramos descansando. Si deseas nos despertar mañana, Señor, te daremos gracias y queremos te servir mañana. Pero si no deseas despertarnos, estamos en tus manos, Señor, despértanos en la mañana de la resurrección. En el nombre de Jesús te entregamos todo, confiamos en ti. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho, amigo, mucho querido. Mañana nos vemos, si Dios así lo permite. No te olvides, invite a sus amigos que aún están estudiando la palabra de Dios, aún que no están aquí, no pudieron venir. Dios tiene mucho que hacer. Y sábado tenemos una linda fiesta bautismal. Que Dios te bendiga.